Amados hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio de presentar en esta oportunidad ante cada uno de ustedes un tema muy hermoso titulado Integridad, un valor en extinción. Pero antes de entrar en lo que es el estudio de este tema, quiero que me acompañen. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Bendito y eterno Padre Celestial, te damos las muchas gracias por la oportunidad que nos prestas de poder compartir tu santa palabra con todas nuestras amistades, con todos nuestros hermanos en la fe. Te pedimos, bendito Dios, de que tú nos dirijas por medio del poder de tu Santo Espíritu y que lo que en esta hora vayamos a estudiar pueda ser para la edificación de nuestras vidas. Pues te lo venimos a pedir en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leer lo que está escrito en Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200, y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Qué hermoso versículo el que acabamos de leer, que nos habla acerca de los hijos de Isaacar, que tenían esa virtud de discernimiento, de conocimiento, esa habilidad de poder guiar a toda una nación en cuanto a lo que debían hacer. Es importante, amados hermanos, que cada uno de nosotros también, al igual que los hijos de Isaacar, reconozcamos el momento histórico en que estamos viviendo y que veamos cómo luce esta crisis de valores a nivel de la sociedad y también a nivel de la vida del creyente. Como los hijos de Isaacar necesitamos ser capaces de conocer y entender la época que nos ha tocado vivir y tener esa habilidad como individuos, como familia, como iglesia, para preservar la integridad. En el Antiguo Testamento la palabra integridad significa la condición de ser intachable. Es sinónimo también de perfección, sensatez, rectitud y moralidad. Integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad y la adhesión a un patrón de buenas obras. Nuestro Señor Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. Después de haber sido bautizado, fue al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Tiempo durante el cual Satanás vino a él en su momento más difícil, en donde estaba físicamente más débil, para tratar de destruir su integridad y corromperlo. Pero vemos al Señor Jesús cómo sale triunfante de esas acechanzas del enemigo. La integridad, amados hermanos, es el fundamento esencial de un seguidor de Cristo. Nuestro carácter define, proclama y representa nuestra fe en un Dios santo a todos a nuestro alrededor. Nuestro comportamiento siempre declara con mayor elocuencia quiénes somos, en qué creemos, mucho más allá de cualquier declaración personal sobre nosotros mismos.
La integridad es el cimiento de nuestro carácter y de todas las demás virtudes. Si ese cimiento está agrietado, tiene fisuras, entonces no podrá soportar el peso de los otros atributos propios de Cristo que deben edificarse sobre esa base de la integridad. ¿Cómo podemos ser humildes si carecemos de integridad para reconocer nuestras propias debilidades? ¿Cómo podemos cultivar la caridad hacia los demás si no somos totalmente honrados en nuestros tratos con ellos? La integridad está a la raíz de toda virtud. Un autor cristiano destacó una vez que si cometemos un error en una ecuación matemática, simplemente no podemos seguir adelante, porque cuando hemos comenzado a hacer una suma incorrectamente, cuanto más pronto lo reconozcamos y nos detengamos y volvamos a comenzar, más rápido podrá seguir, avanzar y obtener un buen resultado. Asimismo, nosotros no podemos seguir adquiriendo de una manera exitosa otras virtudes hasta que en primer lugar hagamos de la integridad el cimiento donde van a descansar los demás valores. En algunos casos se requiere que pasemos por el doloroso proceso de arrancar el cimiento actual, el cual está edificado quizás sobre el engaño o la hipocresía, y empezar a reemplazarlo por un cimiento firme, el cual es el de la integridad. Eso puede resultar difícil, sin embargo se puede hacer por el hecho de que tenemos en nosotros el poder del Espíritu Santo. La integridad no solamente es hacer lo lícito o lo legal, sino aquello que sea moralmente bueno o que vaya de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Porque hay cosas que terrenalmente puedan ser lícitas o permitidas. Por ejemplo, nadie lo va a echar preso o lo va a inculpar por irse de fiesta con los amigos o por beber licor sin hacer desórdenes en las vías públicas. Pero a pesar de que esas acciones no son castigadas o no son reguladas por una ley terrenal, pero ninguna de esas acciones es moral, es ética, porque no es propia de un cristiano. La integridad no solo se adhiere a un código legal, sino que tiene un código moral mucho más elevado. La palabra de Dios. Cuando vemos las noticias a nuestro alrededor, podemos ver que hay un tema que se aborda constantemente y es el tema de la corrupción. Y se nos ocurre en primer momento culpar al sistema, a la educación, a la cultura, etc. Sin embargo, no nos detenemos a mirar en el meollo del asunto, que es el corazón caído del hombre. Hemos ido perdiendo la conciencia al punto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Al juzgar las cosas bajo un estándar corrompido, al no considerar la verdad, sino cualquier falacia que me traiga un beneficio personal. Con una cosmovisión distorsionada, hemos impregnado cada área de nuestra vida
al punto de perder la sensibilidad en cuanto a hacer o no lo correcto. Para establecer un ejemplo común tenemos el ámbito de la política. Podemos escuchar frases como la siguiente: que roben, que hasta yo en esa posición lo haría. Esto es algo que aterra, ya que olvidamos que cada uno de nosotros como creyentes debemos de hacer lo correcto. Pero aquello que se ha vuelto una conducta normal, en algo tan común, muchos caemos en ese tipo de pensamientos. Otro pensamiento errado puede ser: si todos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Porque se ha establecido un patrón de conducta como bueno, como que no causa daño o que no afecta a los demás, y eso se ha tomado como algo bueno. Sin embargo, para definir qué es lo bueno, qué es lo recto, qué es lo justo, necesitamos ir a la palabra de Dios, ir a los principios bíblicos dados por Dios. Porque lo que Dios hace, eso sí es realmente bueno. Cuando Dios estaba creando todas las cosas, en los primeros 6 días de la semana, después de cada día, Dios se quedaba para observar el resultado de lo que había hecho. Y dice, y vio Dios que era bueno. Y al sexto día, cuando crea al hombre, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Ahora, si nuestras acciones fueran pesadas en la balanza celestial, ¿será que Dios pueda decir de igual manera de que nuestras obras son buenas? Porque puede pasar el filtro de la buena opinión de los hombres, pero también, o más bien lo más importante, es lo que Dios ha establecido. Porque en nuestra sociedad bien pudiera verse como una conducta normal que 2 hombres anden de la mano y se den besos en la boca. Es más, esa conducta se está tratando de vender como si fuera algo normal. Pero si nos vamos a los principios escriturales, nosotros vemos que eso es una aberración, eso es una abominación. Esa conducta es una desviación de los propósitos establecidos por Dios a través de su palabra. Entonces, hoy, hermanos, particularmente, vemos escasear de una forma alarmante esa importante cualidad que se llama integridad. Esta es una de las condiciones indispensables que deben caracterizar al Hijo de Dios. Y muchas veces nos cuestionamos y damos vuelta en torno a qué debemos nosotros hacer para ser agradables a Dios y ser íntegros. Es la condición indispensable para lograrlo. Dios nos llama a ser justos, nos llama a ser santos, nos llama a hablar con la verdad, aún sabiendo que al hacerlo nos puede perjudicar a nosotros mismos en determinado momento. Nos llama el Señor a no corrompernos. Recordemos que a nuestro Dios no lo podemos engañar. Dice la palabra de nuestro Dios en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El Dios omnipotente,
conoce todas nuestras acciones, conoce todos nuestros pensamientos. Él sabe quiénes somos y cómo actuamos. Ser íntegros es no mentir, es ser coherentes con aquello que predicamos como estilo de vida. Es ser leales y corresponder a la confianza que el prójimo deposita en nosotros. Es no tener doble cara. Dios conoce todos esos pensamientos y sabe a la perfección el grado de sinceridad que cada uno de nosotros tiene. Una persona íntegra no acepta sobornos contra el inocente. Una persona íntegra no dice no al necesitado cuando ve su necesidad, cuando ve su sufrimiento, y teniendo que darle, no se niega a hacer el bien. El íntegro difícilmente defrauda. Pero nuestra sociedad decepcionantemente está minada por la mentira, por la injusticia, por la corrupción moral. Esa falta de integridad se hace presente en muchas áreas, en la política, en la economía y lamentablemente también en el ámbito religioso. Muchos líderes distan su conducta de la integridad. La integridad es esa disciplina y ese estilo de vida. En tiempos pasados, esta cualidad de la integridad valía lo que pesaba. Era de más alta estima que el dinero. Pidámosle, amado hermano y amigo, pidámosle a nuestro Dios que Él forje en nosotros un carácter de santidad, de integridad, para poder ser como aquel profeta Daniel, en quien por más que los gobernadores y los sátrapas buscaban la manera de acusarle en contra del reino, no podían encontrar ninguna falta, porque él era fiel a Dios y ningún vicio ni ninguna falta fue hallada en él. Usted puede leer esto que estoy afirmando en Daniel capítulo 6, versículo 6. Si en este profeta Daniel se evidenció a la perfección la integridad, también en usted y en mí puede ser una realidad. Todo está en la calidad de la relación que nosotros tengamos con Dios y en ese deseo genuino de agradarle, pues una de las cualidades esenciales para esto es la fidelidad, y para ejercerla necesariamente debemos de ser íntegros. Con la ayuda de Dios podemos lograrlo, pues Él nos ha enviado el Espíritu Santo, el cual hace esa obra transformadora en nuestras vidas. Con la integridad se agrada a Dios. Ganamos nosotros mismos como personas y gana también nuestra sociedad que nos rodea, que a gritos necesita de esa integridad. La palabra de nuestro Dios nos dice que el que hurtaba, que no hurte más, y que aquel que engaña a su prójimo, que hable con verdad. Necesitamos urgentemente recuperar ese valor que está en extinción,
Para ello es necesario pedirle a Dios que seamos personas sin dobleces, sin hipocresías, sino que andemos en verdad, en justicia y en amor. Dejo hasta acá este pequeño estudio sobre la integridad. Le invito a que me acompañe. Vamos a orar para finalizar con nuestro tema. Bendito y eterno Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos tu santa dirección en nuestro diario vivir. Te pedimos la bendición para todos nuestros hermanos y amigos que están siempre escuchando tu santa palabra, escuchando tu voz con esa solicitud. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que nuestro Dios, amados hermanos, les bendiga abundantemente. Paz a cada uno de vosotros.